Desde el músculo completamente sano, que se contrae correctamente, hasta el músculo completamente muerto, es decir, necrótico, que se sustituye por fibrosis, tenemos entre medias células que no se contraen, pero están vivas. Esto es lo que se denomina tejido viable. El tejido viable es importante identificarlo, porque si encontramos músculo que no se contrae porque no tiene suficiente riego sanguíneo y conseguimos mejorar el riego sanguíneo, asumimos que el músculo va a empezar a contraerse otra vez y por tanto va a mejorar la función sistólica de ese corazón, y eso tendrá repercusión en cuanto al pronóstico del paciente. Por eso detectar tejido viable es algo muy importante. Hay distintas técnicas para hacerlo y hay distintos tipos de tejido viable. El tejido viable más habitual es el que llamamos miocardio hibernado. Miocardio hibernado es el que se produce como acoplamiento de la contractilidad al flujo, es decir, el tejido cada vez recibe menos aporte sanguíneo porque las coronarias tienen lesiones y no les llega suficiente sangre, y las células, en lugar de estar empujando continuamente, tirando para hacer la contracción, pues llega un momento en que deciden que no van a contraerse más porque no les llega suficiente alimento. Entonces utilizan la poca energía que reciben para mantenerse vivas, para mantener sus retículos sarcoplasmáticos, la integridad de sus membranas, etc., de manera que en el momento en el que yo vuelva a dar un aporte sanguíneo suficiente, ya van a volver a contraerse y recuperar la función ventricular. Otra cosa es el miocardio aturdido, que se produce en respuesta a un episodio isquémico agudo, de manera que si alguien tiene una obstrucción de una arteria coronaria, las células piensan que van a morir, empiezan su mecanismo de apoptosis, de muerte celular, de necrosis. El caso es que si antes de que se complete la necrosis la célula vuelve a recibir riego sanguíneo, va a estar durante un periodo que va a ir generalmente desde días a semanas sin contraerse correctamente, pero al final, si el aporte sanguíneo es suficiente porque se ha producido la reperfusión de la arteria, bien espontánea o bien mediante el tratamiento que hayamos realizado, vamos a conseguir que recupere de nuevo la función contráctil. Como decía, el miocardio viable hay varias formas para valorarlo. La coronariografía no evalúa la viabilidad miocárdica, lo que evalúa es el estado de las arterias coronarias epicárdicas. Inyecta un contraste y vemos cómo se rellena con rayos X las cañerías, si están obstruidas o no, pero yo no sé si el músculo se contrae correctamente o no. Para eso hay otras pruebas. Y con este esquema representamos la sensibilidad y la especificidad de diversas pruebas para medir viabilidad. Lo vamos a entender muy fácil. La PET, la tomografía de emisión de positrones, lo que analiza es las células que captan glucosa, por tanto las células que están vivas. Es muy sensible, pero a costa de perder un poco de especificidad, como sabemos, porque imaginar que en un territorio muy grande de un trozo del ventrículo izquierdo que está muerto, hay 5 celulillas vivas que captan glucosa, me daría que hay viabilidad, la prueba del PET. Sin embargo, aunque yo pusiera un bypass y volviera a llegar ahí la sangre, no vamos a mejorar significativamente la fuerza de contracción, porque son 5 celulillas. Es muy sensible y pierde un poco de especificidad, por eso se puede poner el dintel en un punto determinado de captación para decir que a partir de ahí, bueno, pues esto es significativo. En el otro extremo tenemos las pruebas de imagen con dobutamina, de ecografía o resonancia, en la que utilizamos dobutamina, que es un inotropo positivo, a dosis baja, para intentar que todas las células que están ahí sin contraerse porque reciben poco aporte, al recibir el impulso beta-1 adrenérgico, como que llega el capataz, aquí a contraerse todo el mundo, y todas las células tienen que contraerse, y vemos cómo recupera función ventricular. Entonces es muy específico porque lo vemos físicamente cuánto va a mejorar la contractilidad cuando nosotros procedamos a realizar la reperfusión de esa zona que ahora mismo recibe poco riego. Sin embargo, si hay pocas células no nos vamos a enterar, es menos sensible que el PET, aunque es más específico. Y entre medias tenemos las pruebas de gammagrafía, el SPECT, con talio o con tecnecio, que es similar, quizá un poquito más sensible el talio, pero prácticamente la información que aportan es similar. Por eso, siempre que nos planteamos en un paciente hacer un procedimiento de reperfusión o revascularización, para ser más exacto, en un paciente coronario, conviene estar seguro de que hay viabilidad, porque esa es la forma que yo tengo de garantizar que cuando intervengamos al paciente con angioplastia
o con cirugía de bypass vamos a mejorar la función del músculo cardíaco, que es lo que en el fondo pretendemos con la cirugía de revascularización en la mayoría de los pacientes. En todos los pacientes que acuden a un servicio de urgencias con dolor torácico es prioritario hacer un electrocardiograma y prioritario hacerlo en los primeros 10 minutos. Esto es uno de los marcadores de calidad de la atención sanitaria de un hospital. Cuando se realiza una ergometría, una prueba de esfuerzo y una serie de criterios de mal pronóstico. Esto es una tabla que uno puede hacer por estudiársela o no. Lo que yo recomiendo es utilizar el sentido común. Evidentemente, si cuando el paciente corre y lo que tiene es ascenso del segmento ST, sabemos que es peor que si es descenso de ST. Si tenemos una isquemia muy extensa, pues mal rollo. Si tenemos insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón durante la prueba, pues mal rollo. Si aparecen arritmias ventriculares o tiene una parada cardíaca durante la prueba, pues mal pronóstico. Es decir, esto todo es muy de sentido común. La hipotensión es un dato de mal pronóstico. Cuando corre el paciente, si su corazón funciona mal, no es capaz de dar una tensión arterial alta, pues sería un dato de mal pronóstico, porque todos cuando corremos debemos subir la presión, debemos mejorar la perfusión de nuestro músculo porque estamos corriendo, necesitamos más presión arterial. Entonces, la hipertensión en la prueba de esfuerzo no es un dato de mal pronóstico, lo que es un dato de mal pronóstico es la hipotensión en la prueba de esfuerzo. Si le sube mucho la tensión, pues será cuestión de darle más tratamiento para la hipertensión o lo que sea. Luego hay 3 números que conviene saber y para acordarse, pues esto es como el número del diablo, 666. Si aparece la isquemia antes de 6 minutos de un protocolo de Bruce o antes de 6 METs, METs son equivalentes metabólicos, es una forma de estimar el trabajo que está realizando el corazón en función del nivel de ejercicio que tengamos. Hay unas tablas en las que en función del momento en el que estemos de la prueba nos puede estimar cuántos METs está utilizando ahora mismo nuestro organismo. O si le dura al menos 6 minutos de la recuperación, si la isquemia, el paciente empieza a correr, empieza con dolor, se para la prueba de esfuerzo y tarda más de 6 minutos en que desaparezca el dolor y los cambios eléctricos, pues eso sería un dato de mal pronóstico. Entonces, esto lo evaluamos durante la ergometría, porque la ergometría, más que para ver si hay isquemia o no, que también es una ergometría con una intención diagnóstica, lo que nos aporta mucha información es pronóstica. ¿Esta isquemia es grave o no? Y estos son los datos que miramos para ver si hay mal pronóstico o no. Evidentemente un problema de la ergometría es que el paciente no se esfuerce lo suficiente. Claro, puede que nos dé que no hay isquemia, pero que tampoco se ha esforzado. ¿Cómo podemos garantizar que se ha esforzado lo suficiente? Pues aunque hay muchas formas de evaluarlo, como el doble producto y demás, la habitual es que alcance el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica para su edad. Esta frecuencia es muy fácil, son 220 menos los años que tenga. Si llegamos al 85% de ese número, sabemos que se ha esforzado lo suficiente como para que si hubiera isquemia tenía que haber dado la cara en la prueba. Por lo tanto, si la prueba es concluyente negativa, si alcanzado ese 85% no hay ni angina ni cambios en el electrocardiograma. ¿Cuándo consideramos que la prueba es positiva? Pues hay 2 positividades, la positividad clínica, si al paciente se le reproduce el dolor anginoso, y la positividad eléctrica. Y esto hay que recordar que cuando un paciente corre, como hiperventila, se altera su onda T. La onda T puede hacer cambios muy bruscos, se puede poner picuda en algunas derivaciones, invertirse en otras, es decir, no hay que mirar la onda T. Para ver si hay isquemia, lo que hay que mirar es el segmento ST. Si el segmento ST desciende o asciende al menos 1 milímetro medido a 2 cuadraditos, unos 80 milisegundos del punto J, J es donde se acaba el QRS, pues decimos que la prueba es positiva, eléctrica. No vale la onda T, insisto, ni vale el ascenso del segmento ST en aquellas derivaciones que tengan onda Q, porque en ocasiones, en derivaciones con onda Q de un infarto antiguo, tenemos un ascenso persistente del ST, que es expresión de que hay un aneurisma ventricular y eso vamos a tener esa imagen eléctrica de ascenso de ST continuamente y no nos indica que haya isquemia en absoluto. Hay que recordar también que el descenso de ST más específico es el que es dependiente horizontal. Cuando es dependiente descendente,
es mucho menos específico y ahí probablemente hay que exigir más de 1 milímetro de descenso. Y cuando es dependiente ascendente casi siempre es fisiológico y no se considera a la hora de decir que la prueba ha sido positiva. Las principales contraindicaciones de una prueba de esfuerzo son todas de sentido común. Si un paciente está gravemente enfermo, pues no hay que subirlo a una cinta que se ponga a correr. Otra cosa es que haya enfermedades específicas del corazón que contraindiquen la realización de la prueba por motivos de seguridad, y esto básicamente hay dos. Una es tener una estenosis aórtica grave sintomática. Ese paciente no debe hacer esfuerzos porque hay riesgo de muerte súbita, lo que hay que hacer es operarle cuanto antes para cambiarle la prótesis por una nueva o como corresponda. Insisto en sintomática, porque si la estenosis aórtica es asintomática, aunque sea grave, puede estar indicada hacer una ergometría para demostrar realmente que el paciente está asintomático. Y la otra es la presencia de un síndrome coronario agudo reciente. Hay que esperar, cuando acabas de tener un infarto o una angina inestable, pues hay que esperar. ¿Cuánto? Pues al menos 48 horas sin dolor en el síndrome coronario agudo sin ascenso de ST y al menos 4 o 5 días después de un infarto. Como la ubicación de los electrodos en la prueba de esfuerzo no es la misma que la ubicación de los electrodos en un electrocardiograma normal, en el que, como recordaréis, se deben colocar los electrodos de brazos y piernas en los brazos y las piernas, en la prueba de esfuerzo no se puede poner ahí porque si no el paciente no puede correr, entonces se colocan los electrodos generalmente en la tripa y en el pecho y en la raíz del miembro. Y esto modifica el cero eléctrico, que se llama la central terminal de Wilson, y hace que el electro no sea exacto a la hora de localizar las zonas donde hay isquemia. Por eso no nos podemos fiar y puede parecer que la isquemia está limitada a la cara inferior y ser más extensa, ser infralateral o al revés. Por otra parte, hay que recordar que hay personas que tienen el electrocardiograma alterado de por sí y la prueba de esfuerzo vigilando los cambios eléctricos no sirve para decir si hay o no isquemia, porque ya está alterado de por sí. Por ejemplo, las personas que toman digoxina tienen lo que se llama la cubeta o cazoleta digitálica, que está ahí representada con descenso del ST, que no indica en absoluto intoxicación por digoxina, pero el problema es que yo ya no sé si el descenso del ST que le produce a un paciente cuando corre y que tiene ya el ST así va a ser por la isquemia o es por la digoxina o una combinación, es decir, el electro aporta poca información. Otra es la preexcitación ventricular, porque igual que se altera la despolarización, también se altera la repolarización. Otra es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que suele producir un ST descendente con la T negativa en las derivaciones con un voltaje más alto del QRS, y otra es la presencia de un bloqueo de rama izquierda o un marcapasos estimulando el ventrículo derecho, que eléctricamente es igual, que es muy importante recordar que hace el electrocardiograma ciego para las alteraciones propias de la isquemia. Dicho de otra manera, si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda o un marcapasos, el electro no sirve en absoluto para ver si hay o no isquemia. Por eso, en todas estas personas con estas alteraciones, dado que el electrocardiograma no nos va a servir para ver si hay o no isquemia, habrá que completar la prueba con alguna prueba de imagen, bien una gammagrafía o bien una prueba tipo eco o resonancia para ver si hay o no isquemia, porque realmente el electro no nos va a saber decir si hay o no isquemia en este caso.